Sean todos bienvenidos a este video en el cual vamos a estar hablando sobre el tema de derivada. Nuestro grupo está conformado por María Camila Coronado Navarro, María Alejandra Coronado Navarro, Elvis Contreras Espinosa y mi persona Jesús Daniel Acosta. Inicialmente, la derivada de una función matemática puede interpretarse como la tasa de cambio instantánea de dicha función en un punto específico. En términos más generales, la derivada mide cómo cambia una función en respuesta a pequeñas variaciones en su variable independiente. Se puede calcular la derivada de una función utilizando diferentes métodos, tales como la regla del límite, la regla de la cadena o la regla del producto, entre otros. La derivada en el mundo real pues ha tenido una importancia crucial debido a sus numerosas aplicaciones en prácticas en diferentes campos. Inicialmente está pues el campo de la ingeniería y la física, donde es fundamental para la velocidad y la aceleración. Pues en mecánica clásica, la derivada de la posición con respecto al tiempo, pues proporciona lo que es la velocidad. Y la derivada de la velocidad, pues da la aceleración. Otro concepto fundamental, pues es el diseño de sistemas, pues en ingeniería del control, las derivadas se usan para lo que es el diseñar sistemas de control que aseguren los procesos como la temperatura, la presión o velocidad y así se mantengan dentro de ciertos rangos. En segundo lugar está la economía y las finanzas, pues en este campo es fundamental lo que es la derivada en la tasa de cambio. O sea, las derivadas ayudan a calcular esas tasas de cambio de variables económicas como el costo marginal, el ingreso marginal o, o entre otras cosas, y lo cual son fundamentales para lo que es la toma de decisiones, en este caso, pues, de negocios. En tercer lugar está la medicina y biología, pues en este caso, pues las ecuaciones diferenciales que involucran estas derivadas se usa para modelar el crecimiento de poblaciones, la propagación de enfermedades, lo cual es crucial para la planificación de recursos y estrategias de salud pública. En tercer lugar está la tecnología e informática. Bueno, en este caso, pues está el campo de procesamiento de imágenes y señales, pues las derivadas se emplean para detectar bordes en imágenes y analizar señales, permitiendo mejoras en tecnologías de cámara, diagnóstico médico por imágenes y telecomunicaciones. Luego está la geometría y diseño gráfico. Bueno, en este caso, pues la derivada indica pues la pendiente de una curva en un punto, lo cual es útil para diseñar gráficos y animaciones en 2D, 3D, así como para crear efectos visuales de videojuegos y este tipo de cosas como películas. Luego está la meteorología y ciencias del clima. Bueno, en este caso, pues la predicción del clima. Las derivadas se utilizan en modelaciones climáticas y meteorológicas para predecir el tiempo y entender los cambios en la atmósfera, mejorando así, digamos que la precisión de las predicciones meteorológicas. Luego está lo que es el transporte y logística. En este caso, pues lo que se hace es que la optimización de la ruta, o sea, la derivada como tal, se aplican algoritmos que buscan que las rutas sean mucho más eficientes para los transportes de bienes, minimizando costos y tiempos de entrega. Y por último está lo que es la arquitectura y construcción, que en este caso, pues el análisis de estructura es fundamental, la aplicación de derivadas, ya que pues se utiliza para calcular tensiones, deformaciones u otros factores que aseguran la estabilidad y seguridad, en este caso de edificaciones o de puentes. En resumen, como tal, pues las derivadas son una herramienta matemática vital que permiten resolver problemas complejos y optimizar procesos en una amplia gama de disciplinas, mejorando así la eficiencia, la precisión y la innovación en nuestro mundo real. Siguiendo con el tema de la derivada, ahora les voy a explicar los tipos de derivadas.
Estos son algunos tipos de derivadas que se utilizan en cálculo y en matemática en general. Derivada ordinaria. Se refiere a la derivada de una función en un punto específico, que indica la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto. Derivada parcial. Se aplica a funciones de varias variables y consiste en derivar la función respecto a una de esas variables, manteniendo constante las demás. Derivada direccional. Se refiere a la derivada de una función en la dirección de un vector específico, que indica cómo la función cambia en esa dirección. Derivada total. Se refiere a la combinación de las derivadas parciales de una función respecto a todas sus variables independientes. Derivada implícita. Se aplica cuando una función no está explícitamente expresada, pero se puede obtener derivando una ecuación implícita que la involucra. Ejemplo. En este ejemplo nos piden derivar la ecuación en su forma implícita. Tenemos que recordar que debemos derivar de ambos lados, la vamos a derivar en función de x y de y. Como vamos a derivar en función de x, la derivada de 6x nos daría 6, menos la derivada en función de y, que nos daría 2y', y la derivada de una constante es igual a 0. Lo que vamos a hacer es despejar a y. La forma de la derivación implícita en función de x es derivar de manera normal, pero en función de y tenemos que poner y' para poder despejar y conocer su forma implícita. El 6, que está positivo, pasa al otro lado negativo, y el 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces y' es igual a menos 6 dividido en menos 2. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los signos. Menos por menos nos daría más, y 6 dividido en 2 nos daría 3. Entonces, el valor de la derivación implícita de 6x menos 2y igual a 0 es igual a y' igual a 3. Ahora les voy a hablar sobre las fórmulas que son necesarias conocer para aplicarlas en la resolución de problemas de derivada. La fórmula de la derivada de una suma. La derivada de una suma de dos funciones es igual a la suma de la derivada de cada función por separado, es decir, derivar dos funciones por separado y luego sumarla es equivalente a primero sumar las funciones y luego hacer la derivada. En esta fórmula debemos de tener en cuenta que la regla de la derivada de una suma también se aplica para la resta, de modo que si una función tiene un signo negativo delante en lugar de un signo positivo, también debemos de utilizar la misma fórmula para hacer la derivación. Fórmula de la derivada de un producto. La derivada de un producto de dos funciones diferentes es igual al producto de la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más el producto de la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Es decir, sea f de x y g de x dos funciones distintas, la fórmula de la derivada de la multiplicación entre las dos funciones es la siguiente. De manera que al aplicar la regla de la derivada de un producto, pasamos de una sola multiplicación a tener dos productos distintos. Lo siguiente que haremos es hablar sobre un problema de aplicación de las derivadas. La derivada tiene una gran variedad de aplicaciones, además de darnos la pendiente de la tangente de una curva en un punto específico. Se puede usar la derivada para estudiar tasas de variación, valores máximos y mínimos de una función, para hallar su concavidad y su convexidad, entre otras. Una piscina olímpica rectangular limita en uno de sus lados con un parque de arena. Se tienen 520 metros de tela metálica para acercar los otros tres lados. ¿Cuál es el área máxima de la piscina olímpica que se puede cercar? Ahora, para hallar su solución, lo que debemos hacer es copiar esos datos a manera de una ecuación, que es 2x más y igual a 520 metros. Despejaremos una de las variables para así tenerla en términos de la otra, y para hallar su área sabemos que la fórmula es base por altura, sería x por y. En este caso, como tenemos el valor de y, lo reemplazamos. Eso nos quedaría que el área es igual a x que multiplica 520 menos 2x. Ahora, pues eso es igual a 520x menos
2x cuadrado. Perdón. Como nos están pidiendo en este caso su área máxima, lo que haremos es hallar su derivada. Y eso nos da que su derivada es 520 menos 4x. Esto lo igualamos a 0 para encontrar el valor de la x. Entonces, eso al pasar al otro lado a restar, 520 y dividir, a sumar y dividir todo entre 520 entre 4, eso nos da 130. X igual a 130. Ahora, para hallar el máximo, lo que debemos hacer es que partiendo desde la primera derivada, hallaremos su segunda derivada y eso nos da que su segunda derivada es igual a menos 4. Para saber, pues para recordar, la segunda derivada, si es menor a 0, sabemos que hemos encontrado un máximo. Y si la segunda derivada es mayor que 0, eso es un mínimo. Entonces, reemplazamos en la segunda derivada, 130, a de 130 es igual a menos 4. Como es negativo, es menos 4. Sabemos que la segunda derivada, en este caso, es menor que 0. Entonces, eso es un máximo. El área máxima, pues vamos a reemplazar ahora en la fórmula que tenemos acá del área, en este caso. Voy a seleccionarla aquí, aquí, pero como ya tenemos que el área máxima, que es 130, como tenemos el valor de x, lo reemplazamos aquí, en esta ecuación, y esto nos da que el área máxima es igual a 130, que multiplica 520 menos 60. Eso nos da 130 multiplicado por 240 y en conclusión su área máxima es del 31.200. Eso es todo, muchas gracias por ver este video y un cordial saludo.